Ahora nos vamos a meter en la presentación de alguien a quien queremos mucho, que va a escribir próximamente, comienza con sus columnas de inteligencia artificial, es especialista, habla con las máquinas. ¿De qué me refiero? De Freddy Viva. Freddy, creador de Rocking Data, especialista, autor de un libro que tenés que conocer sobre las máquinas e inteligencia artificial. Bienvenido, Freddy. Hola José, hola a todos, ¿cómo están? Muy contento de estar acá con ustedes de vuelta. Hace poco vine, ahora vamos a hablar directamente de inteligencia artificial. Y acá me pidieron hablar un poco del futuro de la inteligencia artificial. Y es un desafío porque el mundo cambia tan rápido, como lo vamos a ver en toda la mañana, que es muy difícil hacer una anticipación, es casi hacer ciencia ficción sobre qué pasará en el futuro de la AI. Pero sí lo que podemos hacer es basarnos en tendencias que fuimos descubriendo en los últimos 2 años, básicamente, en 3 tendencias que les quiero traer para hoy. Básicamente, la primera es el crecimiento exponencial. Las tecnologías que estamos usando están creciendo mucho más rápido de lo que podemos ver. La segunda tendencia es la educación. Por supuesto, necesitamos cada vez más profesionales formados en esto y hay una oportunidad gigante para la Argentina también acá. Y la tercera tendencia es sobre la responsabilidad. Cuanto más uso hay, por supuesto, más conocimiento hay de los riesgos que implica la aplicación de la inteligencia artificial. Y creo que hay una tendencia muy positiva y favorable para el desarrollo sostenible y saludable de estas tecnologías. Me meto en la primera tendencia, el crecimiento. Hay una persona que se conoce muchísimo en el mundo sobre la capacidad de anticiparse que tiene el desarrollo exponencial, que es uno de los fundadores de Singularity University, Ray Kurzweil, y habló sobre cómo en los próximos años la tecnología va creciendo a un ritmo mucho más rápido de lo que podemos ver. Los humanos estamos preparados para ver un desarrollo más bien lineal y local de la tecnología y no tanto global y exponencial. Eso lo vuelve bastante difícil y creo que ahí la única solución es trabajar fuertemente en la educación. Las tendencias que vemos, como se va a charlar esta mañana, nos van a sorprender. Las empresas, de repente aparece GPT-3 y decimos, no puede haber algo mucho más loco que esto, y aparece el metaverso de Facebook, ¿no? Revolucionando la forma en la que se van a hacer las experiencias. Y eso, sin duda, va a generar quizás 10, 20, 30, 100 veces más datos de los que estamos teniendo hoy. Y apalancados a tendencias del futuro, como vamos a ver más adelante, como el 5G. Entonces, una de las tendencias que se vio en este año es la creación de contenido de forma automática y sintética. Como yo utilicé en la creación del prólogo de mi libro, Cómo piensan las máquinas, esta tecnología GPT-3 lo que hace es la capacidad de generar texto en forma automática. Y esto es realmente revolucionario porque puede cambiar la forma de hacer las cosas, no solamente a nivel texto, sino a nivel creación de imágenes, video, audios, quizás hasta el mundo del arte. Eso también es una tendencia que estamos viendo fuertemente. Y como decía antes, la ley que creó de alguna forma o empezó a hablar en el año 2001, Ray Kurzweil, uno de los fundadores de Singularity University y también uno de los líderes del motor de inteligencia artificial de Google, nada más y nada menos, él lo que identificó es una tendencia similar a lo que fue la ley de Moore. Moore, uno de los cerebros e ingenieros principales de Intel, que encontró un crecimiento exponencial en las tecnologías que hacen que las computadoras sean cada vez más baratas y más potentes, casi duplicándose en potencia y disminuyéndose a la mitad en costo en 2 años. Ray Kurzweil lo que dijo es: ese patrón lo puedo encontrar también en un montón de otras tecnologías y se aplica. Y como decía recién, me parece que una de las cuestiones más interesantes de que nosotros nos demos cuenta es lo difícil que nos hace ver lo rápido que crece todo esto. Parecería que hay una tecnología que está ahí, que no funciona del todo bien y de repente explota en su crecimiento. Como pasó con otras tecnologías, Internet, estamos casi hablando de la Internet 3.0. El metaverso y la realidad virtual quizás nos lleve a esa Internet 3.0 que pasa de la 1.0, donde era solo texto, donde navegábamos y veíamos contenido básicamente de texto. La 2, que es más interactiva, la Internet 2.0, donde ahí hablamos de redes sociales y de los usuarios creando sus propios contenidos. Y la 3, quizás la estamos empezando a transitar y es la relacionada a la realidad virtual. Y cuando decía, difícil de ver para nosotros los humanos estas cuestiones, me parece que la mejor solución es la educación. Y en términos de educación, este año vi una mucho mayor demanda de este tipo de entrenamientos, ¿no? Las habilidades de datos, como le decimos, esto de la alfabetización en datos,
o data literacy, cómo hacemos para entender más de este mundo. Y las universidades y en todo el mundo se está viendo un cambio, están haciendo eco de estas cuestiones. Una cosa que me gusta mucho es hablar de las tendencias relacionadas también a cómo se construye la tecnología y qué hay que aprender, ¿no? Mucha gente me pregunta, ¿qué necesito aprender? Python, me acuerdo hace 10 años, Python es uno de los lenguajes más usados del mundo. De hecho, salió 5 veces el más usado del mundo en los últimos años, junto con C y Java. Es un lenguaje de código abierto, o sea que hay mucha comunidad, mucha gente en el mundo generando código y poniéndolo a disposición de otras personas. Esto habla también de un cambio de paradigma. Y es interesante cómo las grandes empresas del mundo están empezando a adoptar este tipo de lenguajes, cosa que antes no pasaba. Diría en los últimos 2 o 3 años las grandes empresas se animan a probar, porque antes decían, no, necesitamos un soporte importante de licencias, de documentación, de formalidades. Ahora vemos que se puede trabajar con eso, hay que crear otras capacidades, por supuesto, pero es realmente muy posible Python como una tendencia. La ingeniería en inteligencia artificial. Acá tengo la suerte de ser parte de la Universidad de San Andrés. Crearon la primera ingeniería en inteligencia artificial de Latinoamérica. Es un hito realmente, porque ellos están viendo cómo necesitamos formar ese tipo de profesionales. Así que eso es súper destacado porque lo vemos todos los días los que trabajamos en empresas que necesitamos estos talentos. Otra tendencia en el mundo de la educación es esto del data mindset, de pensar en datos. No solamente saber codificar, no solamente saber utilizar SQL u otros sistemas de bases de datos, sino también incorporar habilidades que muchas veces se suelen decir como habilidades blandas, habilidades de liderazgo, habilidades de armar equipos, de entender cómo se combinan esos equipos, también de saber priorizar, de tener pensamiento crítico. Hay muchas cuestiones de estas que incluso son cómo hacer buenas preguntas a los datos, ¿no? Los datos solamente son buenos si las preguntas que les hacemos son buenas. Entonces, el data mindset es esta capacidad que hay que desarrollar en todas las personas que trabajan en una empresa, no solamente en los equipos de data. Y creo que la tendencia de responsabilidad es algo que realmente me llenó de mucha alegría, porque en los últimos días se dio a conocer, para mí, un hito mundial. UNESCO salió a comunicar un trabajo que viene haciendo desde 2018, 193 países alineados en cómo comenzar a desarrollar inteligencia artificial responsable. Esto es tremendamente importante. No había hasta hoy una guía. Después Martu Rúa va a contar más detalles, pero básicamente es cómo hacemos para desarrollar inteligencia artificial responsable, considerando todas las cuestiones que nos dan a veces un poco de miedo, ¿no? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial tomando decisiones sola? Esto no pasaba. Hoy la UNESCO tiene esa iniciativa. Eso después se tiene que trasladar y traducir en políticas públicas en todo el mundo. Nosotros tenemos la suerte con Rocking Data de estar acompañando este proceso con UNESCO y realmente lo que queremos hacer son algoritmos y tecnologías responsables y éticas, por supuesto. Eso es un cambio que también vi, por ejemplo, este año con Apple, tratando de abrir un poco todo lo que ellos hacen respecto a la privacidad de los datos. Es una tendencia muy importante, como hoy los consumidores, nosotros vamos a comprar un producto y queremos saber el origen, queremos saber si contamina, cómo fue desarrollado. Bueno, en los próximos años vamos a ver que las empresas van a empezar y los consumidores van a empezar a atender estas cuestiones, ¿no? Van a decir, ¿cómo fue realizado este algoritmo? ¿Realmente mis datos están siendo usados solo para lo que me lo dicen? Necesito sacar esa caja negra de los algoritmos y empezar a convertirla en una caja transparente para poder entender mucho más estos procesos. Eso es algo que se ve hoy en día, la responsabilidad, mayor conocimiento sobre este tema. Y un poco pensando en estos temas, ¿no? Más entender los riesgos, entender cómo funciona la privacidad de los datos y también el impacto positivo. Creo que el futuro viene por ese lado. Y cuando también pienso en cuáles son los habilitadores, digamos, ¿no? de ese futuro, pienso en 3 grandes tendencias. Una es 5G, como mencionaba antes. Esto, imagínense, 100 veces más velocidad que el 4G, no solamente más velocidad de conectividad, sino más alcance, más lugares conectados, más consumo de datos. Si me preguntan en términos de inteligencia artificial, por supuesto va a ser uno de los principales habilitadores. El Huge Data, eso es un concepto que leí por ahí en algún momento y me encanta,
porque quiere decir que el Big Data de alguna forma se va a quedar corto. Y el último, el Edge Computing, que es como un tapado, y vamos a ver un poco más ahora de qué viene ese tema. Cuando hablamos de tecnología 5G hay un despliegue provisto para este próximo año. Si se fijan ahí, en esos indicadores se ve lo que va a suceder en los próximos años. En azul, el lanzamiento comercial, ¿no?, mundial. En celeste, el despliegue de la tecnología 5G. Y en verde, la inversión en 5G. Esto, si bien parece muy lejano, vamos a ver, en función a lo que charlábamos antes, cómo las tecnologías que parecen que están todavía en modelos de maduración elementales, después explotan rápidamente y sin darnos cuenta ya estaremos funcionando 5G. De hecho, hace poco estuve usando en el centro de Buenos Aires una conexión de 5G y realmente impacta la velocidad con la que funciona. Y cuando decimos de esto del volumen de datos, está comprobado que cuanto más velocidad tenemos en la conectividad, y todos los que tenemos la suerte de tener un teléfono smart y nos conectamos a 4G o en el futuro a 5G, vamos a descargar más cosas, vamos a utilizar más datos, vamos a animarnos a comprar cosas o a meternos en universos paralelos como el metaverso, vamos a generar muchísimas más capacidades para que las empresas entiendan mejor los datos, no solamente como pasa hoy respecto a los principales usos, que si hablamos de inteligencia artificial y de machine learning, los principales usos en general son más comerciales, ¿no?, de marketing, de vender más, de fidelizar o de optimizar un proceso. Creo que también va a haber una tendencia hacia otras industrias que quizás no son tan comunes o tan nativas de los datos, como pueden ser el agro o puede ser la salud, con ejemplos que incluso esta mañana vamos a ver. El Huge Data viene a decirnos, bueno, el Big Data se queda corto, viene una nueva forma de hablar y de gestionar los grandes volúmenes de datos. Seguramente va a haber que aprender cosas nuevas, como pasa siempre en estas profesiones. Va a tener que desarrollarse nuevas tecnologías, ¿no? Cuando arrancó el Big Data en su momento también implicó un cambio tecnológico y realmente que impactó en todo el mundo, no solo en el mundo de IT, sino en el mundo de los negocios. Y eso quizás es una cosa que vamos a ver en los próximos años. Y la otra tecnología o habilitador que me gusta mencionar, quizás es un concepto más desconocido, pero implica la cuestión de la cercanía con la que vamos a procesar los datos, ¿no? Esto quiere decir empezar a procesar los datos más cerca del lugar en donde nosotros estemos. Todos estos habilitadores, sin duda, lo que están haciendo es generar mayores capacidades para las organizaciones. Creo que no solo para las empresas, como decía recién, en el punto de vista de generar más entendimiento de los usuarios o consumidores, sino imagínense más entendimiento de un sanatorio médico y sus pacientes, una universidad y sus alumnos, un gobierno y sus ciudadanos, ¿no? Entender esas relaciones, encontrar patrones ocultos dentro de los millones de datos que podemos analizar, realmente es una herramienta que creo que va a cambiar la historia de la humanidad, ya como lo dijeron varios. La idea es que si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, que nos aseguremos de cambiarlo para bien. Muchas gracias.